Bien, creo que... Bueno, espero que ya estamos 20. No sé si alguien está entrando. Vamos a dar un minutito más. Una recomendación es las asistencias, obviamente, que son válidas siempre y cuando sean a través de la plataforma. Por eso la misma asistencia lo estamos tomando de la conexión que ya tienen. De manera que el reporte final de asistencias, participaciones, todo eso cuenta. Las mismas autoridades no lo solicitan. Entonces, todo registro de asistencia, de tareas, de todo lo que se vaya relacionando aquí, deberá quedar en la plataforma. Por las vías, otros medios, no es posible porque no están vinculados con la plataforma, como es nuestro correo electrónico. Si por ahí suben una tarea, no cuenta no lo registra la plataforma. Entonces, es como si no se hubiera enviado. Entonces, esa es la recomendación. Todo por la vía de la plataforma. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. Esperemos de que todos estemos atentos y muy interesados en el aprendizaje de esta asignatura. Bien. Por allí me gustaría ver que esté alguien, en este caso está Aguilar Espinosa, Ana Lucía. ¿Sí me escucha, Ana Lucía? Profe, en Sí. caso de esa compañera, no pudo entrar a la clase porque se fue la luz en su casa. Ah, bien. Sí, Sí, por luz. Sí. Sí, miren, son algunos asuntos ya un poquito particulares. Por ejemplo, si no pudo entrar, si me hiciera favor, Alondra Yaslin, si está presente, ¿verdad? ¿O es contigo que estoy hablando? Como ya no veo aquí ahorita la... sí, Ah, bien. Si me fueras tan amable, por ejemplo, que llevaras una especie de control en ese aspecto, ¿verdad? ajá, Y ya me lo vas enviando. Por ejemplo, hoy, en el caso de la compañera que no pudo conectarse, un mensajito nada más, maestro, hoy la compañera tal no pudo conectarse por tal, ¿no? Y yo eso lo voy a ir registrando para que también se les considere situaciones que son ajenas a su, pues ahora sí, desean entrar, pero los medios no se lo permiten. ¿De acuerdo, Alondra? Que me apoyes sí en eso. está bien, pero ¿a qué número se lo mandaría? Porque no le tengo el Ah, no número. tienes el mío, ¿verdad? Todavía. No, Mira, apúntalo, por favor, es el 961-610-6418. A ese número puedes mandar un WhatsApp y ya, todo eso yo lo voy a reconsiderar. 610-6418. Es, ajá, 961-610-6418, el último. Sí, ¿Sí? sí, está bien. Bueno, te agradezco mucho este apoyo, Alondra, y si hubiera algún otro compañero de la misma manera, te lo voy a ir agradeciendo, eso sí, para no abandonarlos, a los compañeros que no pudieran ingresar, y obviamente el motivo, ¿verdad? Y así podemos hacer un reporte. Gracias, entonces, ahora sí. Alondra, ¿me ves la diapositiva? Sí, Oh, correcto. Bueno, espero que todo lo vayan viendo bien. Si algo no lo ven con claridad, me dicen para tratar de que siempre las imágenes las alcancen a ver bien. Empiezo entonces con la sesión de hoy. Bien, entonces estamos ya en el tema de lo que se llama cinemática del punto.
¿Qué es esto? Dice, la cinemática es la ciencia que estudia los tipos de movimientos sin preguntarse las causas que producen tales movimientos. Es decir, quien lo produjo no le interesa la cinemática, pero sí hacer un análisis cuánto se movió, cuánto se aceleró, cuánto, con qué intensidad de velocidad lo hizo, etcétera. De tal manera que se debe hacer notar que en la física una piedra, por ejemplo, que cae de una altura es considerada como un punto. Este es un concepto, por ahí va a quedar una tarea de algunos conceptos que ya subiré posiblemente al rato. O bien la persona indicada en la figura 2.1. Por ejemplo, aquí hay una persona, o esta, de aquí. En ambos casos no nos interesa sus dimensiones ni su forma. Es decir, qué tanta altura tiene, qué tanto de longitud, eso no nos interesa. En ambos casos, como en este caso la piedra o el balón o lo que están observando, ¿sí? Se supone que toda la masa está concentrada en un punto. Y por eso el tema, cinemática de un punto. Es decir, esta persona junto con la bicicleta, su mochila y todo lo que lleva, se están moviendo igual. Entonces idealizamos el problema como si fuera un punto que se está moviendo así. Vemos aquí el caso de esta pelota. Lo soltamos y lo vemos como un punto, aunque tiene sus dimensiones de determinado tamaño, ¿no? Pero como dice aquí, no me interesa su forma ni su tamaño. Bien, esto es entonces conceptualmente, ¿qué es la cinemática? Cinemática es movimiento, en este caso de un punto. Tenemos diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, este se llama movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Por ejemplo, empecemos con una idea. Nos imaginemos que uno es astronauta, está uno en esta estación espacial. Y si estamos haciendo alguna reparación de, no sé, alguna falla de los paneles solares, cuando de pronto mi herramienta se suelta y la herramienta que estábamos utilizando. Ahora, si no la atrapamos, esa herramienta, ¿qué le va a quedar? Se va a quedará por allí y se va a estar moviendo en línea recta y a velocidad constante, a menos que algo se interponga en su camino. Es decir, se quedó la herramienta por ahí flotando y va a llevar un movimiento constante. Y como dice allí el enunciado, si encuentra, por ejemplo, otra partícula y choca, modifica su movimiento. Mientras no suceda eso, se va a mover con velocidad constante. Y eso es lo que estamos llamando movimiento rectilíneo uniforme. Si sucede eso. Tenemos el propósito, pues, de que las partículas se deben mover. Por ejemplo, un coche se diseña, se construye para que se mueva, no es para que se mantenga en un estado estático. Y aquí tenemos una representación. Para ello, entonces, hay que recordar que la velocidad es un vector. Entonces, al ser constante, no variará ni su magnitud ni su dirección. Por ejemplo, este es un vector que se identifica mediante una recta con flecha y con una magnitud, o sea, su tamaño. Este es otro vector ya más grande. Este es otro vector con otro tamaño. De tal manera que aquí me está, si el coche parte tomando como referencia las llantas de atrás, se desplazó esta cantidad. Es el vector desplazamiento el que está de color verde. Y si tomamos el punto donde está mi referencia, pues le agregamos esta pequeña distancia que ya tenía antes de empezarse a mover. Y esto es lo que llamamos un vector de la posición o vector posición final.
¿Dónde quedó respecto a una referencia la partícula? Entonces el coche lo estamos viendo como una partícula. Puesto que no nos interesa si es bajito, si es alto, si tiene una longitud bastante grande el coche, sino como una partícula. Tenemos que abordar nuestra herramienta de análisis, son las matemáticas y obviamente otras cuestiones geométricas, entre ellas los vectores. Vamos a mencionar algunos vectores y ya posteriormente ustedes van a investigar algunos más. Por ejemplo, hay tipos de vectores. En este caso se le llaman vectores iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido. Es decir, módulo es cuánto mide, qué longitud tiene o qué me está representando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tuviera 2 centímetros. Y si es igual, el otro debe tener 2 centímetros, estar sobre la misma línea de acción o bien en una línea paralela. A esto es lo que llamamos vectores iguales. Su efecto es el mismo sobre otro cuerpo. Es decir, si por ejemplo agarro este vector que sea fuerza y empujo al coche, lo voy a poner en movimiento si es suficiente para poder romper el estado de equilibrio. Puedo tomar esta, puedo tomar esta, puedo tomar esta. Si su efecto es el mismo, entonces se trata de vectores iguales. Vector deslizante es otro tipo de vector. En este caso, ¿qué características tiene? Tienen el mismo módulo, dirección y sentido, pero varía el punto de aplicación. Es decir, lo puedo aplicar aquí, aquí, más adelante, etcétera, pero siempre respetando su línea de acción. Y esto es lo que llamamos vector deslizante. Esto pues pueden estar actuando sobre otro cuerpo, por ejemplo una viga o en este caso el anterior, el coche. Por ejemplo, vamos a suponer, este coche, ¿qué puedo hacer? Agarro un vector fuerza, lo empujo, se va a mover. Que no tengo la posibilidad de empujar, pero sí de jalar. Pongo aquí el vector y su efecto es el mismo. De todas maneras, el coche se va a mover de la misma forma. ¿Qué significa? Que aquí estamos aplicando un vector deslizante, porque su efecto es el mismo. A eso se refiere por dar algún ejemplo de este tipo de vectores. Hay, por ejemplo, el vector unitario. Este es un vector cuya característica es su magnitud siempre es 1, o sea, su módulo es 1. Y obviamente que generalmente este vector sale de un vector distinto cuya magnitud es diferente de 1. Pero es, digamos, la unidad de cada uno de los vectores. Por ejemplo, vamos a ver si podemos agregar alguno. Veamos, así rapidito. Por ejemplo, este es un vector que no mide, digamos, ya 1, sino que, bien. Y por ejemplo, un vector unitario, su vector unitario o uno de estos, lo puedo representar así. Entonces, este es el vector unitario el que tengo aquí. Quiere decir que este vector, si lo voy copiando, entonces este es un vector unitario más. Si generamos otro, aquí está es otro vector unitario, ¿sí? Y los que vayan a entrar aquí, por ejemplo este otro, vamos a suponer que cabe uno más. Y ya está
¿sí? Entonces vamos a suponer que su dimensión de este es esta. Eso es. Cada uno de estos, este es un vector cuya magnitud es 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa? Que este vector, el mayor, el que tengo aquí, tiene 5 unidades de magnitud. Bueno, no lo endorsó mucho, pero en fin, vamos a mejorar, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿ok? Entonces, esto es lo que estoy tratando de explicar. ¿Qué es? Este es el vector unitario. Tiene magnitud 1, y por eso el conteo que acabo de hacer. Si este es el vector A tendrá magnitud de 1. Y si fuera velocidad, tal como lo está indicando aquí, sería su magnitud del vector velocidad sería 5 unidades, o sea, 5 metros por segundo, si fueran esas unidades. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahora condiciones del movimiento rectilíneo. Aquí regresa un poquito esta diapositiva. Aquí apenas vimos 1, 2, 3 tipos de vectores. Hay mucho más, pero eso es lo que luego vamos a investigar dentro de una tarea para ir avanzando ya en lo que es el análisis, en este caso del movimiento rectilíneo. Condiciones del movimiento rectilíneo, dice, de tipo uniforme, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme se define, pues, como el movimiento en el cual los objetos se desplazan en una línea recta, en primer lugar. Por eso es rectilíneo. En una sola dirección, es decir, esta línea, aquí está la dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo y manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración, como lo estamos indicando en las figuras A y B. Por ejemplo, aquí, si lo vemos de manera gráfica, esta masa se está moviendo con una velocidad aquí como lo tenemos. Si lo vemos como una dimensión, si este vector lo traigo exactamente aquí, vamos a observar que mide exactamente lo mismo. Y este vector se lo traigo aquí y vemos que mide exactamente lo mismo. Significa que entonces la partícula sí se está moviendo, así como lo indica aquí la gráfica, pero con la misma velocidad. La misma velocidad significa lo que se dijo aquí, que en intervalos de tiempo iguales está desplazándose distancias iguales. A eso es lo que le llamamos un movimiento rectilíneo, pero de tipo constante. ¿Sí? Aquí vemos esto. Ya desde el punto de vista del matemático, ¿qué significa? Que si yo tengo una posición final, por ejemplo aquí, y una posición inicial, es lo que llamamos un delta X. O sea, ¿cuánto se desplazó? Y luego mido el tiempo inicial, que generalmente es 0. Y el tiempo que le llevó moverse de acá hasta acá. A eso es lo que le llamamos un delta T. Entonces, si se está dando este caso de movimiento, sería delta T, delta S o delta X entre delta T, me va a dar velocidad. Es decir, metros entre segundo es velocidad. Y si es de tipo, en este caso, de tipo constante. Porque durante todo el intervalo, sí de movimiento lo estamos tomando. No me interesa si se detuvo, se aceleró, sino cómo se movió en la tiempo. Bueno. Aquí, por ejemplo, ilustra esto que tengo aquí, lo mismo. Aquí se está diciendo que parto de este punto. A los 2 segundos ya estoy aquí.
y ya puedo medir de este punto a este, y resulta que encontramos que son 8 metros. De aquí sigo y suceden otra vez otros 2 segundos. Y vuelvo a medir de acá para acá y encuentro que también son 8 metros. Vuelvo a medir de acá para acá, es decir, transcurre 2 segundos y vuelvo a medir cuánto se movió el carro. 8 metros también, si eso es lo que encuentro. Entonces estamos en un movimiento rectilíneo que se llama uniforme. Repito otra vez, ¿de qué se trata? De que en tiempos iguales recorro distancias iguales. A eso es lo que llamamos movimiento rectilíneo uniforme, insistiendo en ello, ¿no? Regreso a este modelo matemático, donde en este caso, ¿qué significado tiene cada literal? X es la posición en el espacio, o sea, cuánto se movió. X0 será la posición de donde empezó. Por ejemplo, aquí le podemos poner X0, que le podemos decir que sea 0. El tiempo de acá para acá es delta T. Aquí sería tiempo 0, tiempo 1. De tiempo 1 a tiempo 2 es el siguiente delta T, etcétera. Entonces, volvemos otra vez, donde esa literal T minúscula es tiempo. Hagamos un paso algebraico aquí. Si este término de estos dos, T menos T0, lo paso a la izquierda, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? Multiplicando a B. Aquí lo tenemos. Y luego tenemos X menos X0 tendríamos a la derecha. Pero como me interesa la posición final, entonces esto también lo paso aquí en este caso. Aquí lo estaríamos pasando a la izquierda y quedaría solo X. Pero bueno, nos es más cómodo dejar la incógnita a la izquierda y sus valores, o sea, la dependencia que tiene, estén a la derecha. Entonces, si por ejemplo X es la referencia donde parte, pues X valdrá 0. Si aquí el tiempo en el que empieza a transcurrir le ponemos que aquí en el tiempo 0, estamos en la posición 0, pues esto será T nada más. Y de ahí sale una formulita que distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Bueno, nos vamos a ir familiarizando poco a poco, lo vamos a decir, de tal manera que se vea su origen. Pero aquí estoy avanzando levemente con estos modelitos tan básicos que es probable o más seguro que en la prepa sí los vieron. Pero bueno, vamos poco a poco familiarizando. Esto que acabo de expresar, pues, son muy buenas ideas. Vamos, pues, encaminando nuestro conocimiento. Pero hasta allí, pues, es teórico y no hay cómo llevarlo a una situación más realista, más práctico. Veamos este ejemplo. Se ha programado un automóvil de tipo electrónico para que desarrolle una velocidad constante de 10 metros por segundo. Y nos piden calcular a qué distancia desde el punto de partida estará después de 30 segundos. Recomendación, siempre identificar la información que me dan. Y nos dijeron que parte con velocidad o lleva una velocidad constante de 10 metros por segundo. Tomamos como referencia que parta a una distancia igual a 0. Pues nos conviene. T0, pues igual. Que T empiece desde un tiempo igual a 0. Entonces, nos interesa cuando T igual a 30 segundos, ¿dónde se encuentra ese carrito? Nos vamos entonces aquí a la formulita que teníamos aquí. ¿Dónde está aquí?
esta. Si esta la llevo, es la que estamos aplicando aquí. X es mi incógnita. Aquí dijimos que parta en la posición 0. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad que trae? Aquí nos están diciendo que trae 10 metros por cada segundo de velocidad. ¿Y en qué posición estará a los 30 segundos? Si regresamos aquí, está T menos T0. Aquí entró el dato de 30 segundos, aquí el de 0, ¿sí? Aquí el dato de 0, y aquí está. Está reemplazada la ecuación, lo que acabo de comentar. Entonces, parte de 0, y ya esta operación, pues es 30 por 10, pues ya me dio 300. Segundo con segundo, esto está en el denominador y aquí en el numerador, se ve de la unidad. Por eso me quedó nada más metros. Debe haber consistencia con las unidades. Si estoy midiendo distancia, debo de tener metros. Y eso lo vamos corroborando aquí en las unidades que estamos usando. Como coincidió que nada más me quedó metros, significa que es consistente la solución con distancia. Es lo que nos pidieron. Entonces ahí está lo que nos pidieron. ¿En qué posición se encuentra a los 30 segundos? A los 300 metros. Entonces, como podemos ver, es una gran sencillez para ir aplicando estos modelos, pero sobre todo, que le estemos entendiendo a cada problema. Que no nada más estemos practicando el relleno de fórmulas como esta. Sí, es la base, pero hay que saber por qué y qué datos debo colocar y de dónde va a salir. Obviamente que sale de la información que nos proporciona. ¿Y cuáles son las incógnitas? Irlas dejando de tal manera que sea fácil su identificación y finalmente el resultado. Un ejemplo siguiente, y vamos a ir poco a poco viendo ejemplitos mucho más, si no complejos, pero que involucren otras informaciones adicionales. Por ejemplo, tenemos que un camión de pasajeros parte con movimiento rectilíneo de tipo uniforme, con una velocidad de 60 kilómetros por cada hora. Eso es lo que hace el camión. Va a 60 kilómetros por cada hora. Ahora, 2 horas más tarde, parte un auto con una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Entonces, hay una diferencia. Mientras se va a mover a 60 kilómetros por hora, lo hace a 80 kilómetros por hora. ¿Qué podemos ya predecir? Que el camión en algún tiempo y en alguna posición va a ser alcanzado por el automóvil, por el auto. ¿Por qué? Porque lleva más velocidad. Y de ahí surgen las preguntas. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el camión al momento en que partió el auto? Es decir, el auto está parado y el camión ya arrancó. Imaginemos, estamos en un camino, no sé, hacia la Ciudad de México, y que encontramos pues el camión de pasajeros, ¿no? Llegamos a un lugar donde a lo mejor hay que desayunar, comer, no sé, y justo a la hora que estamos nosotros llegando al restaurante o donde sea, en ese momento observamos que sale el camión de pasajeros, ¿ven? Avanza, terminamos, a las 2 horas agarramos la misma ruta, y sabemos que en alguna distancia y en algún tiempo, ese camión lo vamos a alcanzar si vamos en el auto. Esa será la interpretación, o sea, echándole un poquito de imaginación.
La otra pregunta, ¿a qué distancia con respecto al punto de partida se encuentran los vehículos? Eso es lo que sabemos que va a suceder, pero ¿en qué punto y en qué tiempo? Eso es lo que tenemos que calcular. Tenemos datos entonces que la velocidad del camión va a salir a 60 kilómetros por hora, que la velocidad del auto va a ser de 80 kilómetros por hora y que el tiempo que transcurre para que el auto empiece a mover o volver a tomar la ruta va a ser 2 horas. Esa es mi información. Solución. Cuando el auto parte, el camión ha recorrido con movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, esta descripción lo llevamos a un modelo matemático. Y distancia es igual a velocidad por tiempo. Es este nuestro modelo matemático. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos que es así? Porque, por ejemplo, la velocidad, ¿en qué lo medimos? En kilómetros por hora, en este caso. Este tiempo va a ser en horas. Entonces aquí hay kilómetros entre hora y por hora. Me va a quedar nada más kilómetros. Y eso es lo que me están preguntando. Recorrido, distancia. Quiere decir que en mi modelo matemático es homogéneo y lo puedo utilizar. El utilizarlo es ya darle datos, cálculo de los datos, y encontramos que el camión ya lleva 100 kilómetros adelante, a partir de cuando el auto va a empezar a moverse. Seguimos con el análisis. Lo que he comentado ahorita, cuando el auto parte a mayor velocidad, el camión ha recorrido estos 120 kilómetros, lo que haya comentado. Ahora viene la pregunta B. Indica que ambos vehículos deben encontrarse, o sea, deben llegar al mismo punto en el mismo instante. Es un punto de encuentro. Gráficamente, ¿qué podemos hacer? Que de esta línea azul es el recorrido que ya lleva el camión, 120 kilómetros. Y que va a seguir moviéndose, porque cuando va a 120 kilómetros, el auto apenas está empezando a moverse aquí. Y el camión sigue. ¿Cuánto más se va a mover? Una X el camión. Y el automóvil es el recorrido total. ¿Por qué? Porque este es el punto donde se van a encontrar. Esto quiere decir que el auto tendrá que recorrer la distancia, o sea, este X auto, y en el mismo tiempo que el camión recorre la distancia, esta otra también. Entonces aquí hay una X del auto más una X, o comparada con una X del camión, pero hay que sumarle lo que ya recorre el camión. ¿Sí? X del camión, pues va a salir 60 kilómetros, que esa es su velocidad, por un tiempo. Es decir, el que le va a llevar todo lo que le va a llevar el automóvil. Y X auto, 80 kilómetros, porque van a coincidir en el tiempo y en la posición. Entonces el tiempo es común, por eso está apareciendo en las dos partículas. ¿Esto qué significa? Que para ambos el valor del tiempo es el mismo, y tomando en cuenta las gráficas se deduce que aquí está, que el auto va a recorrer este tramo más los 120 que ya recorrió el camión. Este va a ser el X total del auto. Significa que 80 kilómetros por T, que es lo que tenemos aquí, ¿sí?, es igual a 60 kilómetros por T, pero que le debo agregar
estos 120 kilómetros. De tal manera que aquí simplificamos estos datos y resulta que 80 kilómetros por hora y estos 60 al pasarlo aquí a la izquierda va a restar. 80 menos 60 me va a dar 20 kilómetros por hora y este factor es el mismo, el tiempo. Eso lo igualamos a 120 kilómetros, que es el término que va a la derecha. ¿De dónde resulta, pues, al hacer esto? 120 entre 20 me va a dar que el tiempo, o sea, es 6 horas. De lo cual resulta, pues, que el auto va a recorrer 80 kilómetros por cada hora, pero durante 6 horas. De tal manera que el auto va a recorrer 480 kilómetros. Ese es el punto donde se van a encontrar. Bien, para el inciso A, cuando el automóvil parte, el camión ha recorrido 120, que es lo que ya se dijo. Inciso B, ambos vehículos se encuentran cuando están a una distancia de 480 kilómetros del punto de partida. Entonces, esta distancia donde se van a encontrar es de 480 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? 6 horas. A las 6 horas, el auto alcanzó al camión. Quedó concluida las respuestas. Como pueden ver, es utilizar un poco de lógica. Si vamos planteando los problemas, siempre pensando en cuál es la condición, eso nos va enfocando, nos va llevando de la mano y obviamente que tenemos que ir generando nuestros modelos matemáticos, que son los que finalmente nos van a llevar a la solución numérica, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, como pueden ver, esto es un conjunto de ideas que no deben ser memorísticas, que deben ser de análisis. Si recuerdan de la clase pasada, en la revisión del programa de estudios, en este caso de la cinemática, se decía pues que las competencias de cada uno de los alumnos y cuando ya egresen es esa capacidad de análisis, de saber plantear y resolver problemas, de tomar decisiones. Toda esta información no nada más es, ya quedó este dato y no sirvió para nada. Va a servir para muchos problemas que van a solucionar, a resolver durante tu trayectoria de estudiante y aplicándolos ya en su trayectoria profesional. Continuamos. Caso 2, movimiento rectilíneo, pero uniformemente acelerado. Ahora sí hay aceleración. Si la velocidad tiene un crecimiento uniforme en tiempos iguales, entonces la partícula está recibiendo una aceleración de tipo constante. Por ejemplo, en esta gráfica A vemos que los vectores velocidad crecen de forma constante. Aquí, por ejemplo, la velocidad era pequeñita. Aquí vemos que ya crece y entre este y este hubo un crecimiento proporcional, constante. Entonces, si está creciendo la velocidad de manera constante, significa que la aceleración es de tipo uniforme, es constante. Pero ahora sí, vean, a diferencia del otro caso, la velocidad va variando con respecto a, puede ser el tiempo, con respecto a la distancia, en fin. Ya veremos esos casos.
Aquí, por ejemplo, esto lo podemos graficar, movimiento rectilíneo con aceleración constante. Si se observa, aquí está la línea de velocidad, que depende del tiempo, y aquí está el eje de tiempo. Se genera en este caso, un tipo de recta como esta. Es decir, en tiempo 1, que es aquí, lleva una velocidad 1. O en tiempo 0, pues aquí me está diciendo que lleva velocidad diferente de 0. No está partiendo. Si partiera aquí, sí, pero aquí no. Ya hay un valor. Bueno, pero me interesa de aquí hacia adelante. En tiempo 1 lleva esta magnitud y lo proyectamos aquí. Luego tomamos el otro intervalo de tiempo, pero resulta que la velocidad está creciendo. Pero si al unir estos puntos me dan esta recta, me está indicando que la velocidad está creciendo uniformemente. ¿Por qué? Porque aquí hay una pendiente, ¿sí? Es de una recta. Y entonces, en tiempos iguales hay crecimientos iguales. ¿Sí? ¿De qué? De velocidad. Entonces aquí, pues bueno, esto estamos representando pues la aceleración. Y aquí está una aceleración de media, digamos, es delta V entre delta T, que es lo que conocemos como aceleración. O bien, utilizando cálculo, podríamos decir que la aceleración es igual a la derivada de V respecto de T, que son de tipo constante. Interpretemos ahora esto. Aquí dice ahora, revisa esta gráfica. A diferencia del otro problema, el coche se está moviendo de A hacia B. Empieza con velocidad igual a 0. Transcurre un segundo y ya lleva 2 metros por segundo de velocidad. Aquí apareció ya la flechita. Volvemos a ver a que transcurra otro segundo y encontramos que la velocidad ya lleva 4 metros por segundo. Está creciendo la velocidad de este auto. Que recurra otro segundo y medimos la velocidad y encontramos que ya va a 6 metros por segundo. Es exactamente lo que tenemos aquí arriba. Vean, hay un crecimiento, pero es constante. ¿De cuánto? 2, 4 menos 2 me va a dar 2. 6 menos 4 me va a dar 2. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es de tipo constante, así como lo indica esta flechita, y que vale 2 metros por segundo al cuadrado. Es la interpretación de lo que se está definiendo aquí en el movimiento de este auto. Un ejemplo, pues, así parecido al anterior. Aquí se observa que parte con velocidad 0, aquí ya lleva 4 metros por segundo de velocidad, aquí ya lleva 8 metros por segundo. Y aquí estamos apuntando de que en el intervalo de tiempo es 1 segundo, en otro segundo y en el tercer segundo. Se observa entonces que la velocidad va creciendo a razón de, aquí está, 4 metros por segundo al cuadrado. Es la diferencia. 12 menos 8 me va a dar 4. 8 menos 4 me va a dar 4 también. ¿Qué significa? Que hay un valor constante 4 que corresponde a la aceleración. Esto lo puedo dibujar. Aquí está la línea, el eje del tiempo. Y aquí el eje de la aceleración. Donde la aceleración entonces tiene un valor de tipo constante. ¿De cuánto? De 4. Durante todo el intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es 1, 2, 3 segundos.
Aquí podrán marcar 1, 2, 3 segundos. Entonces, esta es la gráfica de la aceleración. La gráfica de la velocidad es esta. ¿Sí? No se vaya a confundir, no lo vayan a confundir. Una cosa es gráfica de la velocidad y otra es gráfica de la aceleración. Esta es la de la aceleración. Vamos a ponerla aquí, espero que... aquí está. Entonces aquí le podemos poner que es el eje de la aceleración. Ahí quedó. Y aquí está el eje de tiempo. Aquí sí, inclusive aquí le podemos poner su unidad. Bueno, ahí ya me lo hizo mayúscula. Metros. A ver. Ya. Aquí, esto. Vamos a ver aquí. Si tengo la opción, sí, de inicio. Vamos a ver. No. Bueno, sí, por aquí debe ser metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner así por el momento. Y aquí debe ser la aceleración. Está dada en... Aquí está. Esto. Bueno, así está bien. Está más completa. Le faltaba pues un nombre de este eje. Aquí estaba. Gráfica de aceleración de tipo. Muy bien. Un ejemplo. Aquí nos dicen, bueno, aquí Charlie va en su vehículo que sale desde el reposo y lleva una aceleración de 0.45 metros por segundo al cuadrado. Y determinar su velocidad final al transcurrir 28 segundos. Expresar este resultado en kilómetros por hora. Tenemos datos. Siempre hagamos un listado de datos y luego que nos pregunta. Datos, 0.45 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato es? A los 28 segundos me están preguntando, ¿qué cosa? Su velocidad final. Tenemos un modelo matemático. Esto aplica siempre y cuando sea movimiento rectilíneo de tipo uniforme. ¿Sí? Con aceleración, en este caso, constante. ¿Sí? Donde entonces tenemos una velocidad final que depende con qué velocidad está empezando, más cómo lo estoy haciendo, cuánto lo estoy acelerando y en qué tiempo. Eso me va a permitir calcular la velocidad final. Insisto, vamos a tener una sesión para deducir estas formulitas, para que ustedes sepan su nombre. Por el momento, la intención era definir el movimiento, en este caso uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya me dan un dato numérico. Nos vamos entonces a reemplazar el modelo. Me interesa la velocidad final. Dice aquí, sale del reposo, entonces velocidad inicial, 0. Aceleración, me dieron el dato y nos dijeron que es 0.45 metros segundo cuadrado. Y que debe ser multiplicado por 28 segundos. Ejecutamos las operaciones y resulta que a los 28 segundos ya llevé una velocidad de 12.6 metros por segundo. Esa es la velocidad al transcurrir 28 segundos, ¿de acuerdo? Como piden que el resultado se dé en kilómetros por hora, ¿cómo lo podemos convertir?
convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Por ejemplo, aquí me quedó en unidades metros por segundo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto es la cantidad? 12.6 metros por segundo, ¿sí? Pero luego aquí tenemos una relación de 1 kilómetro es a 1000 metros y 1 hora es, o 3600 segundos es a 1 hora. Esto entonces nos lleva a hacer estas operaciones y llegamos a que se está moviendo 45.36 kilómetros por hora. ¿Cuándo? En el segundo 28. ¿Sí? Específicamente nada más en ese segundo. ¿Por qué? Porque aquí, entre más tiempo transcurra, la velocidad crece. Entonces no se vayan a confundir de que es un dato único, sino entender bien el problema que me están pidiendo cuál es su velocidad, pero en el segundo 28. Si fuera en el 25, aquí va a cambiar. Si fuera en el segundo 10, aquí va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si le voy dando valores distintos, pues vamos a ir encontrando una gráfica. ¿Para quién? Para la velocidad final. Allí concluye este ejercicio. Tenemos un caso distinto. Caso 3. Aquí vemos que sí, movimiento rectilíneo, pero la aceleración ya no es constante. A diferencia del que acabamos de resolver. Aquí vemos que la velocidad puede ser que crezca, disminuye, vuelve a crecer y en fin, hay una variación. En ese caso, tenemos que recurrir a un análisis por intervalos, porque no es uniforme. Como dice aquí su título, aceleración variable. Un ejemplo para ir de manera más precisa. Por ejemplo, el siguiente problema dice que un velero está navegando en línea recta con una velocidad de 10 metros por cada segundo. Esa es su velocidad inicial. Luego, al tiempo t, en eso, lleva 10 metros por cada segundo cuando el tiempo es igual a 0. Un fuerte viento sopla provocando que el velero acelere como se muestra en el siguiente diagrama. Preguntas. ¿Cuál es la velocidad del velero después de que el viento ha soplado durante 9 segundos? Bien. Entonces imaginemos, así la imaginación es buena. Estamos en un velero y medimos que se va moviendo a 10 metros por segundo. Esa es su condición inicial. Pero de pronto viene una ráfaga de viento y empieza pues a las velas a provocarle fuerza y empieza a moverse o a crecer su velocidad. Bien. De tal manera que esa fuerza que está actuando provoca lo que se llama una aceleración. De tal manera que lleva una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que está provocando el viento. ¿Y durante qué tiempo? De 1 hasta 3 segundos. Ese fue, digamos, el fuerte viento. De pronto, a los 3 segundos, empieza a disminuir esa fuerza que produce aceleración, así como lo está indicando aquí la gráfica. De tal manera que aquí aceleraba a 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí, si lo vamos trazando, por ejemplo, esto lo llevo aquí, ya va a 2 metros por segundo al cuadrado. Cuando va aquí, ya va apenas a 1 metro por segundo al cuadrado. A los 7 segundos resulta de que ya no, esa ráfaga terminó.
ya no está actuando sobre el velero. Y ahora, en lugar de que siga, digamos, creciendo, hubiera una aceleración al revés, en sentido contrario. ¿Sí? Y eso, ¿qué va a provocar? Que mientras la aceleración fuera mayor a cero, la velocidad del velero va a crecer. Pero esta, como se opone al movimiento del velero, ¿qué significa? Que del 7 al 9 va a empezar como a frenarse levemente el velero. Esto es lo que me está diciendo esta gráfica. Y lo tenemos, como dice aquí, el siguiente diagrama. Este es el que me está dando la información. Y luego nos piden la velocidad del velero después de que ha sucedido por el tiempo hasta los 9 segundos. Eso es lo que hay que responder. Nos vamos pues al análisis. El área bajo la gráfica nos dará el cambio en la velocidad. El área de la gráfica se puede dividir en rectángulos y dos triángulos. Un rectángulo y dos triángulos. Aquí ya están sombreaditos. Vemos que de este color azul es un rectángulo, este de color verde, triángulo, y este de color un poco cafecito es triángulo. Esto es un método gráfico. Después vamos a ampliar todo esto, pero a lo que voy ahorita es, tengamos un bosquejo amplio de qué tipo de aceleraciones estamos viendo, qué tipo de movimiento, en este caso rectilíneo, pero si es acelerado, si no es acelerado, etc. Estamos ahorita en el caso de movimiento rectilíneo con aceleraciones no constantes. Bien, nos vamos entonces al análisis. El rectángulo azul entre t y 0, t igual a 0 y t igual a 3, aquí ya lo dividimos. Se considera positiva. ¿Por qué? Porque está arriba del eje de tiempo, ya que está por encima del eje horizontal. El triángulo verde de 3 a 7 segundos, o sea, de acá hasta acá, también es positivo, porque está arriba del eje de referencia. Bien, sin embargo, el triángulo que está entre 7 y 9 ya es negativo, porque está debajo de nuestra referencia. Okay. Vamos a sumar estas áreas, o sea, usar, por ejemplo, base por altura, ¿para quién? Para el rectángulo. Un medio de la base por altura, ¿para quién? Para los triángulos. ¿Para qué? Para obtener el ángulo, para obtener el área total entre T1 hasta T igual a 9 segundos, que es el intervalo de tiempo que nos están preguntando. Tenemos entonces que el incremento de velocidades me lo está señalando el área que tenemos aquí, entre la parte superior y parte inferior. Rectángulo. Observamos que tiene 4 por 3 de altura. Aquí está. En el eje vertical tenemos lo que es aceleración y en el eje horizontal, en la parte horizontal, tiempo. Aquí está. De tal manera que metros y luego segundo entre segundo cuadrado, pues nos va a quedar metros por segundo. ¿Eso qué es? Velocidad. Más triángulo verde. Un medio de 4 segundos por 4 metros por segundo al cuadrado. Es decir, aquí y esto. Un medio. Dividido por 2. Entonces, este 4 es el que tengo aquí, este eje, y 4 segundos que transcurre de 3 a 7. Ahí está.
Y nos vamos por el último triángulo, un medio de 2 segundos, que es el intervalo de tiempo. Pero ahora se dijo que se le va a dar signo negativo por lo que ya se expresó. Hacemos la suma y la velocidad final menos velocidad inicial es 18 metros por segundo. Es decir, esto hay que interpretarlo bien, porque delta V es esto, ¿sí? Bien, pero en este caso el cambio en la velocidad, así que para encontrar la velocidad final vamos a usar la definición de cambio en la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no parte de cero. Nos dijeron que ya tiene una velocidad de cuánto. Sí, aquí está. Ya lleva 10 metros por segundo. Y por eso tenemos que hacer la interpretación correcta. Entonces, lo que decía, delta V es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Esta delta V nos dio que es de 18 metros por segundo. Pero nos están pidiendo la velocidad final. Entonces lo despejo y ya nos quedó así. Como la velocidad inicial nos dijeron que es 10 metros por segundo, lo reemplazamos y resulta que la velocidad que lleva a los 9 segundos el velero es de 28 metros por segundo, no 18. 18 es el incremento, más lo que ya traía, ya me dio la velocidad final. Concluye entonces ahí este ejercicio. Como pueden ver, es trabajar en orden, ir paso a paso y con todo el deseo de entenderle, sin duda se les va a hacer muy fácil. Voy a dejar de compartir. Me regreso con ustedes aquí en esta pantalla. Y bien, vamos a detener ya la grabación.